Hola, buenas noches. Esto es Paradero con Sentido Común, versión Digital Face. Yo soy Diego Fernández y les presento una mirada geopolítica desde el punto de vista de un peruano. Cuando se firmó la paz en junio del año pasado entre Israel, Irán y Estados Unidos, no nos quedó duda de que solo era una tregua para reabastecer armas y continuar con la guerra. Pasaron 8 meses desde entonces y ya desde enero de este año se venía avisando de que habría un ataque inminente. La razón, armas de destrucción masivas, armas nucleares, una figura repetida con Irak que nos recuerda la impunidad y el abuso de un depredador sin límites. No olvidaremos las disculpas de Tony Blair ni el cinismo de George Bush hijo. Ahora, este cinismo está fortalecido políticamente, pues ya no existen barreras para imponer su voluntad que implica hambre y posesión de la energía, el control de rutas y un endoso de hegemonía regional a Israel. Entiendo que muchos tomarán partido a favor de los Estados Unidos e Israel, pues es Occidente. En mi caso, me es ajena la cultura islámica, no es la mía, y no acepto sus costumbres medievales, aunque también es verdad que la sociedad occidental no es perfecta, y hoy vivimos entre líderes que gobiernan acusados de pedofilia y canibalismo de infantes. Juzguemos. ¿Acaso nuestra sociedad está preparada para diferenciar el bien y el mal? Es así que sabemos que el juego de vaqueros e indios, los indios son los malos, y los mexicanos son sucios ladrones montados en jamelgos, y que la maldad lleva turbante. Pero déjeme decirle mi posición. Yo estoy en contra de las guerras. Las guerras son estúpidas. Hay dolor, muerte, daño a personas ajenas, sufrimiento, niños son mutilados, familias enteras desaparecen. No podría estar de acuerdo con las guerras porque en principio las pagan inocentes, nunca los culpables que son los que originan siempre por ambición, posesión y poder. Y de estos hay un binomio muy marcado, hoy más que nunca, los Estados Unidos e Israel. Para argumentar lo dicho, hay varios puntos que conocer. Primero, existe una Carta de Derechos Internacionales a la cual todos los países del mundo están comprometidos. La violación de estos derechos faculta a la ONU a actuar incluso por la fuerza para enfrentar al agresor. Este binomio ha cometido una violación grave al actuar por la fuerza con armas contra la integridad territorial y soberanía iraní, y han causado la muerte durante diversos ataques a población civil, entre ellos el ataque a la escuela de niñas en Mirab, Irán, en donde murieron 165 infantes. Esto por sí solo es horroroso y de un nivel de vileza no aceptable bajo ningún punto de vista, solo calificado como asesinato colectivo o crimen de guerra. Segundo, se estaba llevando a cabo conversaciones de paz en Washington con el canciller de Omán, Bral Busaidi, y el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Habían aceptado no desarrollar uranio, es decir, renunciar a las investigaciones de energía nuclear. Pero parece ser que solo fue una forma de distracción, pues mientras se realizaban estas conversaciones, ya se había dado la orden de atacar a Irán. Tercero, se debe saber que Irán forma parte de los países que integran la ONU. En igualdad de derechos puede realizar investigaciones en material atómico para fines pacíficos y que estarían sujetos a supervisiones de la OIEA, en donde ya se habría expresado múltiples veces su presidente Mariano Grossi, indicando que no tenían ninguna evidencia o sospecha de la fabricación de armas nucleares. Cuarto, el asesinato del ayatollah Jamenei, la ONU lo considera como un crimen de guerra muy grave, pues viola la soberanía de la nación y en el caso iraní ya se ha vuelto una constante. Está también el asesinato del general Soleimán y una lista de generales y científicos, lo que se acusa como crímenes
o ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo a la inteligencia artificial Grok, el número de ejecuciones extrajudiciales que cargan los Estados Unidos pueden superar desde el año 2018 a la fecha un número mayor de 4.000 víctimas, y ante la vista de todo el mundo, y con reconocimiento de causa. Es decir, no hay vergüenza en admitir el crimen. Bueno, es igual ahora. Lo dicho, el cinismo es ahora natural en las características de este binomio. Por otro lado, no olvidemos que Irán es una nación teocrática, acusada de nación terrorista. Irán tiene importantes acusaciones durante los años 1983 en adelante. Estas fueron atribuidas al grupo libanés Hezbollah, agrupación que nunca aceptó la culpabilidad de estos hechos. Por el contrario, siempre acusó de que estos atentados se tratarían de operaciones de falsa bandera, ejecutadas por el Mossad. En la historia de conflictos en Medio Oriente está llena de episodios violentos cuyas autorías nunca estuvieron esclarecidas. Esto no significa que niegue la existencia de grupos terroristas, a los cuales se debe combatir y eliminar con toda la fuerza, pero se debe tener cuidado para actuar con justicia, ya que los hechos y antecedentes nos hacen por lo menos dudar las autoridades. Por ejemplo, consulté a la inteligencia artificial Grok. Desde el 2018 han cometido 3 atentados terroristas, uno con cuchillo y otros 2 incendios a una sinagoga y una cafetería, realizado no por musulmanes, y lo más sorprendente, ninguna víctima. Esto me hace pensar, una nación que se supone está haciendo una bomba nuclear, ¿planifica un atentado terrorista con un cuchillo? ¿O el incendio de una cafetería? Quizás la acusación cae por el financiamiento a grupos armados como el Hezbollah, los hutíes, pero otros países como los Estados Unidos también financiaron a guerrillas como en Nicaragua o en Siria, o a los kurdos, o a los afganos. Hay un evidente doble rasero. Comentaba que Irán es un estado autocrático, donde su líder era la imagen de su fe, y el liquidarlo agrava y plantea una sola opción a una nación teocrática que ahora solo busca venganza. Es sabido la poca importancia que tiene este binomio Israel-Estados Unidos ante sus violaciones de los derechos internacionales. Su reincidencia y prácticas recientes como el genocidio en Gaza y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela evidencian intención, no hegemónica, sino de dominio subyugante sobre el resto de las naciones y con arrogancia, mostrando el desprecio al valor que pueda representar los derechos de las naciones. Esto se debe reflexionar para entender quién es el agresor y contra quién o a quiénes ataca con sus actos y amenazas, que ahora son supuestas influencias y actividades bilaterales con cualquier nación. Para ello solo existe o estás conmigo o contra mí. La guerra en Irán se está desarrollando con violencia extrema, actos de insanía, con un método de barrido con bombarderos contra la población iraní que reclamaba la caída del régimen del ayatolá y el inicio de una democracia a medida de los Estados Unidos. Este método no es ajeno al procedimiento de batalla de los Estados Unidos. Solo se trata de demolición, desde sus bombarderos arrojando miles de cargas detonantes y bombas que destruyen toda infraestructura a su paso. La población solo contará como daño colateral, y es reafirmado por Peter Hegseth. Pero sabemos que el verdadero propósito es que Irán es un obstáculo que se convierte pronto en una muralla y no puede prevalecer. Debe ser exterminada para los fines de Israel, su expansión y sometimiento a la región. No se puede negar la estrategia que ha elaborado Israel contra sus enemigos. Ha sido como quitarle los dientes a un lobo. En Libia con el Hezbollah,
Cisjordania, Hamás, Siria y ahora Irán. Y faltan los hutíes, que están más distantes. ¿Y por qué no Turquía, que está agazapado? Pero pronto irán por ti. Pronto irán por ti. Irán es el punto más importante. Son los abastecedores de las armas y el dinero al resto. Los proveen de tecnología y combustible, es decir, la logística necesaria para hacer frente al enemigo y nivelar las batallas. Las estrategias iraníes son diversas, pues se enfocan en unidades independientes que tienen un origen religioso. Son chiitas. Estas estrategias son orientadas a un fin: defensa y ataque, contra el expansionismo israelí que no ha cesado ni cesará. Pero el origen de Irán teocrático es consecuencia de la ambición de los intereses americanos. En 1953 es elegido democráticamente, repito, en elecciones democráticas, Mohammad Mosaddegh como primer ministro de Irán y decide nacionalizar el petróleo iraní como un acto de soberanía en donde los negocios de las compañías inglesas y norteamericanas, la Anglo-Iranian Oil Company, BP, pierden los derechos de extracción. La CIA, el M-16 y el Mossad ponen en práctica una medida desestabilizadora al gobierno democrático iraní, el proyecto Ajax, consiguiendo derrocar al primer ministro Mohammad Mosaddegh y entregar el mando al monarca Reza Pahlavi, el Shah, un títere de los Estados Unidos, que firma un nuevo acuerdo del reparto del petróleo: 40% a Reino Unido, 40% a los Estados Unidos y 20% a países europeos, a cambio de una monarquía basada en acciones tiránicas que llevaron, por evidencia de las torturas y abusos, a una revolución encabezada por la teocracia del Islam, comenzando en el año 1979, un régimen teocrático con Ruhollah Khomeini. Al siguiente año, Irak, financiado por los Estados Unidos, le declara la guerra a Irán, en donde Irak usó armas químicas. Luego de 8 años de guerra, Irán prevaleció y continuó. Posteriormente, asume el cargo el asesinado Ayatollah Khamenei. En la última década, Irán ha sido atacada con asesinatos extrajudiciales a sus generales y científicos, por ser acusado como país terrorista. Esta ha sido la excusa perfecta para los asesinatos con ejecuciones extrajudiciales. Irán contraataca en una guerra no convencional, valiéndose de sus allegados religiosos chiitas. Y así llegamos a hoy. Y vemos cómo la historia revela el origen de la guerra: solo ambición, dinero, poder, hegemonía, expansión. Y hoy no ha cambiado nada. Esta guerra evidencia una supremacía de los Estados Unidos e Israel en armamento y logística muy superior a los persas, que solo cuentan con nueva tecnología y fe. No es difícil determinar quién podría ganar. Sin embargo, va a estar en relación al tiempo que Irán pueda soportar los ataques a los que está siendo sometido con carga pesada desde los P-52. Una demolición. La estrategia de Irán es simple y se basa en la experiencia de la guerra del año pasado: desgaste de las armas defensivas, agotamiento energético y endeudamiento económico, además de la presión del encarecimiento de la vida en el planeta por el bloqueo del estrecho de Hormuz, a quien le han puesto una daga en el cuello. El plan de descabezar el régimen ha sido un acelerador para la voluntad de los militares iraníes. El hijo de Khamenei es el sucesor
y seguro ya cuenta con otro sucesor. Esto se puede ver en las estrategias al atacar la energía y a las bases de los aliados árabes en más de 25 puntos estratégicos. Demuestra que descabezar al régimen no ha funcionado, pero sigue la devolución de los Estados Unidos contra Irán, la que debe ser implacable con las víctimas colaterales. Una lástima, pero es el precio que piensan pagar el régimen en devoción a su fe, que es fanática y ciega. Los objetivos de Irán son simples y calculados. El desgaste de armas, pues conocen los problemas de reposición y abastecimiento de los Estados Unidos. Desgaste de energía, volar los depósitos de gas y petróleo de los países aliados. Terminarán con un asedio energético, al estrangular la garganta de Hormuz. El desgaste económico. Cada proyectil defensivo cuesta en relación a los drones o misiles iraníes entre 10 o 100 veces el valor, y se utilizan mínimo 5 por más de un misil iraní. Los costos logísticos solo son calculados en miles de millones de dólares por día, y Estados Unidos ya viene con problemas en su economía, al margen de la autorización de la operatividad en la guerra por el Congreso americano. El otro punto es el desgaste político, en donde los enemigos de Trump, el Partido Demócrata, aprovechará cualquier falla o error de cálculo de esta guerra, como por ejemplo la imagen de la flota americana en relación a la exposición de un ataque certero de un misil iraní. ¿Cómo quedaría la imagen de la Marina y de la flota si fuera verdad la información de los iraníes de haber acertado con 4 misiles al portaaviones Lincoln, lo que ha negado los Estados Unidos? Pero ¿dónde está el Lincoln? No está en posición del alcance a batalla, como estuvo al origen de la guerra. Es tan fácil mostrar la imagen para callar bocas, pero solo hubo negaciones sin mostrar evidencia. Esta semana se espera una escalada en la energía de barrido de los B-52 americanos y quizás nuevos ataques de precisión iraníes, tal vez algún oleoducto israelí o de conexión occidental. Esto siguiendo la lógica del desgaste energético y desgaste político, para que el planeta persuada el fin del enfrentamiento. Esta guerra no denota un final pacífico, todo lo contrario. Cada día se endurecen los ataques y pronto ya veremos consecuencias en casa, el obvio encarecimiento de las cosas y el combustible que apuntará a un valor de por lo menos 3 cifras. Nuevamente, el desprecio por la paz, la impunidad de los crímenes, nos hacen ver que la realidad en historia se escribe con armas, abuso, sangre, dolor y muerte. Lección que debemos aprender rápido, pues estamos en turno para conocer la realidad con violencia. Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por su amable atención.